Hola, este es un nuevo capítulo de La Membrana. Aquí está Josué. Hola, aquí está Pachi, ¿cómo están? ¿Cómo está Josué? Todo bien, Pachi. Bueno, aquí estamos comentando un poquito porque hace ya unos días que terminamos el reto de andar únicamente en bicicleta. Anduvimos como un mes y medio, casi 2 meses solo en bici. Hubo algunas excepciones que ahí vamos a comentar por otros medios o por acá también. Y bueno, entonces estábamos hablando de eso, además de que Pachi se hizo una investigación más a fondo y se leyó un libro que escribió. ¿Quién fue que escribió el libro? Se llama Janet Sadik Khan. No tengo idea si Okay. su nombre se pronuncia así, pero ¿Y algo así. ella quién es? ¿Ella es autora o qué? No, ella fue la persona encargada de, como dentro del municipio de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, la persona encargada con relación al transporte. Pero ella siempre hizo eso. Era como tipo arquitecta o algo así. No sé qué era, pero Ok. fue la persona, o sea, creo que ya había trabajado como en eso y luego cuando, más o menos como en el 2000, a inicios, como en la década entre el 2000 y el 2010, Ujú. la década de los 2000, que fue alcalde Michael Bloomberg, ella la nombraron la persona a cargo de ese puesto. Y de hecho, antes de que ella se fuera a ese puesto, la persona se llamaba como encargada del tráfico. Ok. Y ella cuando fue a la entrevista con Michael Bloomberg le dijo, yo quiero ese puesto, pero yo no me voy a encargar del tráfico. Ok. Yo me voy a encargar del transporte. Ok. Y eso, solo eso ya muestra como que ella no estaba pensando solo en los carros. Ok. ¿Cómo es que se llama el libro? El libro se llama Street Fight. Street Fight, como Sí. lucha callejera. Exacto, lucha callejera, y luego hice un manual para una revolución urbana. Ok, entonces es como una cuestión de urbanismo y ella fue la encargada de urbanismo en New York por un periodo, ¿no? De urbanismo de transporte. Ok, de Sí, transporte, pues. exacto, de todo tipo de transporte, porque claro, lo que pasaba era que Nueva York, sí, es cierto, tenía uno de los mejores sistemas de transporte público de Estados Unidos, pero las calles eran muy inseguras, había muchos accidentes fatales, Ok, porque las calles estaban diseñadas totalmente para carros y ok, no tomaban en cuenta las personas, ¿no? Y ella parte de la idea de algo que uno nunca piensa, porque uno dice, no, yo voy en carro a todos lados, pero ella parte de la idea de que todos somos peatones en algún momento del día. ok. Entonces pareciera que ella fue una de las principales autoras o artífices, digamos, de una transformación que tuvo esa ciudad en algún periodo, ¿verdad? Totalmente, o sea, o la manera como ella lo vende en su libro es que ¿Qué fue ella ella? fue, Ok, digamos que pre el momento en que fue alcalde Michael Bloomberg y ella tuvo ese puesto en Nueva York, no habían casi ciclovías, sí habían, no es que no habían, pero sí habían, no habían casi. Eh, Había muchos espacios de la ciudad que impedían visibilidad a los peatones, ujú, utilizados, por ejemplo, simplemente para estacionamiento y no para que la gente viviera la ciudad. Entonces fue una transformación gigante que le hicieron a la ciudad. Por ejemplo, antes de que ella fuera este puesto, en Times Square habían carros que pasaban. ok, Habían carriles muy grandes con mucho tráfico de carros pasando y paralelamente a todos esos montón de carros había un montón de turistas caminando de un lado a otro. Y ella, pero por las aceras, por las ¿no? aceras, claro, pero se atravesaban por todos lados porque eran muchos turistas, Ok, ¿no? Y durante ese tiempo se decidió cerrar Times Square. Toda la zona de Times Square se volvió peatonal. Y así hicieron con varias cosas, ¿no? Hicieron muchas cosas como para que la gente tomara la ciudad ok, y que no fuese una ciudad diseñada para los carros. Y eso creo que es el aprendizaje más importante que me dio este libro, y no solo el libro, sino durante el reto nosotros entrevistamos a varias personas aquí en Costa Rica ok. que han Ujú. trabajado ¿Cierto? como todo el tema de movilidad y De hecho, ellos fueron los que recomendaron este libro, ¿no? sí, por supuesto. O sea, dos de cuatro personas que fuimos a entrevistar tenían el libro ahí al lado, como su diario, digamos, ¿no? Ujú, Y por eso fue que surgió la curiosidad de leer el libro. ujú. Y entonces es esta cosa de que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras ciudades están siendo totalmente diseñadas para automóviles. Ujú. Esto me recuerda a un documental que usted
me comentó, bueno, no me recomendó porque yo no hago documentales, pero usted me comentó de un documental que había visto hace un tiempo ya, que era como más bien era como por el estilo de teoría de conspiración de que hay cierto lobby o hay cierta cuestión como conversada por debajo de las agencias y los fabricantes de automóviles y los gobiernos que construyen calles para que o sea, pues para que los sistemas de transportes que se hagan sean para automóviles y que eso les favorezca en las ventas o algo así, ¿no? Sí, eso lo plantea este documental que se llama, este documental que estuvo en Netflix y ya no está, que se llama Bikes versus Cars, que es como que históricamente hubo mucho lobby en Estados Unidos de la industria automotora y que eso condicionó la manera como se pensaron las ciudades, porque las ciudades gringas, no Nueva York, no tanto Nueva York, sino las otras ciudades son muy al estilo San José o Caracas, por ejemplo, que son ciudades totalmente pensadas para el automóvil. Que no hay aceras, que no hay pasos peatonales, que las cosas además están muy separadas unas de otras, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en las calles que vivimos nosotros acá en San Pedro, en San José, es muy curioso porque la gente camina mucho por acá, pero a varios metros a la redonda no hay, o sea, tal vez 1 kilómetro a la redonda no hay pasos peatonales, tal vez allá en la principal hay uno, pero por todo lado hay gente caminando, porque es una zona donde la gente camina, pero no hay, pues, pasos peatonales, lo cual es un poco extraño. Sí, incluso aquí a una cuadra de nosotros pasa una cosa absurda que a un lado de la calle hay un paso peatonal y del otro lado no, o sea, como que los peatones se desintegran en la isla del medio, ¿no? Entonces, porque nadie piensa en por dónde van a cruzar los peatones. Igual los peatones, esto no sé, pero, o sea, en principio pudieran cruzar por cualquier lado. Pero bueno, si tú quieres que la gente cruce en un lugar, deberías pintarles un paso peatonal. Pero, o sea, más allá de los pasos peatonales, digamos, hay muchas otras cosas que nosotros estamos completamente acostumbrados y que muestran cómo nuestras ciudades están diseñadas solo para el automóvil. Por ejemplo, ella cuenta, y cuando digo ella me refiero a la autora del libro, sí. Que hay un problema muy grave en las esquinas, ¿no? Porque en las esquinas hay muy poquita visibilidad para los conductores y también para los peatones, ¿no? Y sería mucho mejor que las esquinas tuviesen como una acera mucho más gorda para que los peatones estén completamente visibles para los conductores. O sea, es como que las calles han sido diseñadas solo pensando en la comodidad del conductor y no en la seguridad de las personas. Tanto las personas que manejan como las personas que caminan, ¿no? O las personas que van en bicicleta. Porque entonces, por ejemplo, hay calles muy anchas dentro de ciudades para que los carros no choquen entre sí. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa o en Nueva York en ese momento pasaba que cumplían los mismos estándares de grosor de cada carril que se tienen que cumplir en una autopista. Entonces eso hace que los carros vayan mucho más rápido. Y por ende vuelven la calle mucho más insegura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente, no, ponemos un muerto, un policía acostado, un burro, que eso es la palabra que tiene más maneras diferentes de cómo decirle, ¿no? Sí, pues que es ese obstáculo que ponen a propósito para que los carros Exacto, entonces los propios barrios agarran y construyen sus propios policías acostados o burros o muertos para tratar de disminuir la velocidad de la gente. Pero hay una manera mucho más efectiva, que es haciendo los carriles más angostos. Y además, cuando tú haces un carril más angosto, le puedes dar espacio a que las aceras sean más anchas y que haya una ciclovía, por ejemplo. O, mejor aún, si pones ciclovía, espacio de parqueo y luego el carril de carros. Así la ciclovía está protegida por los parqueos, y además los peatones lo que están al lado es de las bicicletas. Que es una de las maneras estándar en que se construyen las ciclovías, ¿correcto? Sí, o sea, eso lo explica ella, digamos, en el libro, y aquí en San José parte de la ciclovía está hecha así. Es así, parte de la pequeña ciclovía que tenemos es así, y sin duda uno se siente mucho más seguro en esa ciclovía que cuando no es así, ¿no? Luego, por ejemplo, ella explica que los semáforos, por ejemplo, resulta que si tú pones un semáforo, causa que la gente acelere. Porque cuando ve que está en verde, la gente no quiere frenar y acelera un montón. Y aquí en la calle, que justo tenemos al lado también,
yo siento que pasa muchísimo, que los carros vienen con una velocidad totalmente fuera de lo que deberían estar manejando en una ciudad, y si uno va a cruzar jamás te dan paso si ven que el semáforo está en verde. Es como que van con una misión. Sí, bueno, y no creo que sea una cuestión de algunas personas o de ellos. O sea, nosotros como conductores probablemente nos vemos influenciados de esa manera. Y es una cuestión de como que uno no sabe cuando algún diseñador construye un sistema de algún tipo, no sabe qué es lo que se está incentivando, ¿no? Y qué cosas se está desincentivando, por ende. Exacto. Entonces, eso es un excelente ejemplo. Si un semáforo que está a punto de pasar en rojo es algo que va a incentivar que la gente acelere en el momento, y eso no es necesariamente conveniente, o es como una consecuencia que no se tenía prevista de eso, ¿sí? Y es algo que afecta negativamente o podría afectar negativamente. A mí me ha afectado directamente porque cuando uno va en bicicleta por la calle y está llegando un semáforo, todos los carros pasan excesivamente rápido a la par de uno, lo cual es un poco peligroso y es feo de percibir, ¿no? Uno no se siente cómodo yendo en bicicleta por una carretera cuando los carros están tratando de llegar al semáforo en verde. Pues sí, es pesado. Sí, completamente. O sea, por ejemplo, un ejemplo así, que yo me acuerdo que mi hermana me había dicho eso hace un montón de tiempo y yo cuando ella me lo dijo por primera vez yo no lo entendí. Que es el ejemplo así más absurdo de cómo, que demuestra, digamos, que nuestras ciudades están diseñadas para carros, son, se me acaba de olvidar el nombre en venezolano, en ti, con todo, los pasos peatonales elevados, digamos. ¿Cómo se llama? Los puentes peatonales. Ok. Sí, los puentes, digamos que tienes una pista y por arriba, si uno es peatón tiene que subir unas escaleras. Sí. ¿Se llama puente peatonal aquí? Sí, o sea, no sé si se llaman así, pero ¿qué bueno, importa? en Venezuela no se llama así y ya no me acuerdo cómo se llama. Pero imagínate eso, qué absurdo es. Que sea el peatón, el que está caminando, que no tiene un motor, que sea el que tiene que subir unas escaleras, pasar un puente y bajar las escaleras. O sea, eso es la muestra máxima de que toda la ciudad está diseñada simplemente para que los carros no se frenen. O sea, que los carros son como la sangre del cuerpo, digamos. Son una prioridad absoluta. Y es un absurdo, porque donde cabe un carro, imagínate todas las personas que caben. Y todo el riesgo que implica un carro para todos. Para el conductor, para todos los otros carros, para las personas. Y todas nuestras ciudades están pensadas completamente así, ¿no? Que el carro es la prioridad y que la calle es insegura para los peatones. Claro, lo que pasa es que una persecución como esta de valorar más al peatón y así, o sea, es fácil tomar como ese bando, ¿no? Porque, bueno, es más seguro y además todos somos peatones y cosas así, pero tiene que haber alguna razón por la que se ha favorecido a los carros de alguna manera, ¿no? O sea, además de la teoría de conspiración de que es un lobby capitalista de alguna manera y ahí aliado con los gobiernos. Hay algo que hace que, o sea, alguna razón, o sea, nada más estoy especulando un momento, ¿no? O sea, tratando de comprender la otra parte. Yo creo... Puede tener que ver como con ahorro, con incentivos económicos o cosas de ese tipo, ahorro de gasolina, pues, petróleo. Sin duda puede haber algo de eso. Otra cosa que se me ocurre a mí es porque las soluciones a este tipo de cosas son completamente contraintuitivas. Es decir, por ejemplo, el caso de el elevado peatonal o puente peatonal. Es carísimo solucionarlo de otra manera. O no tienes una autopista, por ejemplo, eliminas la posibilidad de una autopista, o haces que la autopista baje para que los peatones se mantengan a nivel de calle. Es mucho más barato construir un elevado peatonal. ¿No? Una pasarela, no me acuerdo ni cómo se llama. Otro ejemplo. Normalmente, en todas las ciudades donde hay tráfico, ¿verdad? En la época previa al coronavirus. Cuando había tráfico. Cuando había presa y tráfico o cola. ¿Qué pedía la gente? Que se construyan más calles, que sean más anchas las calles. Sí. Y resulta que eso, tanto según el famoso documental conspirativo, como según el libro, lo único que causa es que apenas se amplía la calle, baja un poquito el tráfico y luego vuelve el tráfico a la misma cantidad. Eso es lo que han medido, sí. Eso es lo que han medido, sí. Apenas se amplían las calles, el tráfico disminuye por un tiempo, pues porque hay más espacio
pero después eso se llena rápidamente, ¿no? Sí, se incentiva, indirectamente se está incentivando la cantidad de gente que la gente use más carros, entonces ¡pum! Se ponen el ejemplo típico que pone tanto ella como el documental, es una autopista en Los Ángeles que tiene, no sé, como 18 carriles, una cosa así absurda, y la expanden y luego vuelven a medir cuánto tarda una persona del punto A al punto B y tarda lo mismo que antes de la ampliación, ¿no? Los Ángeles es particularmente famosa por su mal tráfico, ¿no? Y hay muchas otras ciudades que son así también, ¿no? Yo me atrevería a decir que casi todo Estados Unidos es así. O sea, obviamente... Y Latinoamérica también, las ciudades más importantes. Latinoamérica también. O sea, yo viví en una época, en un momento, en una ciudad pequeña en Kentucky, en Lexington, y me acuerdo un día que le dije a los papás de la familia donde yo vivía que iba a ir al automercado, al súper, o no me acuerdo dónde, que quedaba, no sé, 1 kilómetro, iba a ir en patines. Y ellos, ¿qué? Y yo me fui y todo el mundo se me quedaba viendo. Todo el mundo pasaba en carro y se me quedaba viendo. No podía creer que yo estaba patinando. Había acera y todo. En unas partes la acera era un poco maltrecha, digamos, pero no como aquí en Costa Rica, que como que hay sectores donde no hay aceras del todo. O sea, incluso en San José. Había acera y todo el mundo, o sea, nadie puede creer que yo me iba en patines. Y luego mis papás de allá le contaban, ¿cómo es que se fue en patines? Y todo el mundo, ¿qué? O sea, una cosa así. Sí, es una cuestión cultural. Totalmente. O sea, Estados Unidos está totalmente ligado al automóvil, ¿no? Y, exacto, San José y Caracas, completamente también. Es que hay otras ciudades de Latinoamérica que no son tan así, ¿no? Igual muchas sí, pues, pero obviamente las que conozco más son San José y Caracas. Pero yo creo que una de las maneras en que se ve que eso está pasando es, por ejemplo, que la mayoría de los comercios estén en centros comerciales. O sea, que uno maneje a un lugar para recorrer donde estaciona y ahí recorre a pie lo que busca. Sí, en los centros comerciales no se puede entrar de otra manera que no sea en carro. O sea, para ir en bus a, qué sé yo, al centro comercial de los de aquí, el Multiplaza, digamos, no hay manera de bajarse de la parada, ir en bus y entrar al centro comercial. No hay cómo. Se tiene que entrar en carro al parqueo. Sí, como que la entrada es completamente para automóviles. Solo para carros, solo los carros pueden entrar. Sí, o sea, estaba pensando como ¿qué es estas cosas que impulsan? Otra cosa que puede estar pasando es lo que simboliza tener un carro. Sí, como un símbolo de estatus, por supuesto, pero también es un símbolo como de libertad y autodeterminación, digamos, como yo voy a donde quiera, cuando quiera, y no tengo y de independencia, ¿no? Y no tengo que depender de nadie, y además puedo como ir a donde quiera y a la hora que quiera, es completa independencia. Vamos a ver qué desarrollo sucede después de la crisis global que está sucediendo, pero más o menos por ahí va, tal vez. Eso es como por eso es que se le trata de dar al individuo toda esta libertad y hacerle carreteras y darle toda esta libertad de que pueda ir donde le plazca. Y además de que es una libertad muy poderosa, porque con un carro uno puede cruzar un país, depende del tamaño del país, en un día, ¿no? Sí. O sea. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que se están sacrificando algunas otras cosas que no son tan fáciles de observar, claro. Y no solo eso, sino que la libertad que te da un carro es mucha, pero dentro de una ciudad hay que ponderar a ver qué tanta libertad. O sea, es decir, cuando terminamos el reto, por ejemplo, y que fue previo a el coronavirus famoso, yo incluso me estaba cuestionando diciendo, quizás vale la pena vender el carro, ¿no? Utilizar Uber, aquí hay estos carros de alquiler con aplicación que se llaman Zipcar, hay pocos, y diciendo, bueno, a lo mejor vale la pena. Claro, ahora, con la situación actual, esa idea no la tengo más, porque claro, la libertad que te da un carro en un momento como este, digamos, que uno no tenga que ponerse en peligro de montarse en un Uber, sino que uno se monta en su carro con sus propios gérmenes y virus, pero, o sea, justo ahorita como que me ha hecho pensar en esa libertad, pero en el pasado, en una situación normal, siento que era mucho más factible decir, a lo mejor ya no vale la pena tener automóvil. Y en San José el sistema de transporte no es bueno, de transporte público, digo. Pero claro, nosotros tenemos la suerte de que vivimos muy cerca de nuestro trabajo, de nuestros trabajos, digamos. Entonces por eso podemos ir en bicicleta fácilmente y casi todos los trayectos del día a día los podemos hacer en bicicleta. Sí, o sea, Pachi y yo tenemos yendo al trabajo en bicicleta como 1 año o más de 1 año, tal vez. Tú más, sí.
Bueno, yo ya llevaba como un par de años, sí. Ujú. Bueno, antes de que estuviéramos trabajando desde la casa por la crisis, ¿verdad? Ujú. Pero sí, es una cuestión de, bueno, además de este reto, otra cosa que hicimos fue entrevistar a esta gente y me parece que ellos también nos dieron como, pues, cosas en que pensar muy valiosas, como cosas de seguridad y así, ¿verdad? Sí, sí, y en particular esto, justo que ahorita estaba mencionando de que vivimos muy cerca, una cosa que, que nos hizo pensar mucho fue una de las personas que entrevistamos, que se llama Eric, él nos contó de que hay ciertas mediciones, digamos, que se han hecho en promedio, de cuando una persona, por ejemplo, camina con Ujú. facilidad. O sea, una persona no se lo piensa para caminar 400 metros. Entonces eso significa, por ejemplo, que las paradas de bus deberían estar más o menos cada 800 metros. Para Ok. que alguien, o 900 por ahí, no sé, para que la gente esté más o menos a 400 metros de Así la... es como se diseñan las paradas de bus, de manera que la gente de los barrios no le dé no tenga ningún reparo en caminar hacia la parada de bus y tomar el bus, ¿no? Exacto, así se deberían diseñar al menos. Ujú. Y luego, en bicicleta, es el método más efectivo de transporte entre 400 metros, digamos, Ujú. y 5 kilómetros. Ujú. En promedio, ningún vehículo le gana a la bicicleta si tú vas en menos de 5 kilómetros. Sí, no le gana en qué, pues en En eficiencia, eficiencia. en rapidez. De hecho, eso me consta a mí, porque el trabajo mío está como a 2 kilómetros o 3 kilómetros, algo así, y es más rápido ir en bicicleta que ir en Uber, por ejemplo, Claro. o ir en carro, es mucho más rápido. Se duran, ¿qué? Unos 15 minutos en bicicleta yendo a velocidad normal, sobre todo porque la topografía le da ventaja. Tardo mucho menos de aquí a allá que de allá para acá. Ujú. Entonces, de aquí para allá es mucho más rápido ir en bicicleta que ir en Uber. Y es por eso, porque es una distancia corta en la que la bicicleta simplemente es más eficiente y más sencilla. Sí, y la otra cosa que a mí me gusta es que la bicicleta siempre dura lo mismo. O sea, obviamente puede variar el camino de ida y el de regreso, pero Ujú. no importa si hubo un accidente, o sea, la variación que se produce, a menos que seas tú el del accidente, la variación que se produce es muy poca. O sea, Sí. yo hubo un momento que siempre tardaba la corte 11 minutos. Luego cambié de bicicleta y esta tiene las ruedas más grandes, o no sé si agarré más energía o qué sé yo, pero ahora tardo como 8 minutos y medio en llegar Claro. a la oficina. Siempre. Ujú. Así me agarren los dos semáforos, digamos. Sí, hay consistencia. Hay una consistencia que está... Porque uno no depende de las presas, de los pegas de tráfico, sí. Exacto. En cambio, en carro, puede que sea que un día tardes 2 minutos, pero puede ser que un día tardes 40. Ujú. Porque claro, si hay un accidente, ya fue. Ok, pero hay una cantidad de distancia, hay una cantidad de kilómetros en la que la eficiencia de la bicicleta no es, o sea, la bicicleta deja de ser tan eficiente como el carro, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, como, Entre 5 y 8 kilómetros, la bicicleta y el carro empiezan a competir y ya hay más factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como la topografía. Ujú. Obviamente no es lo mismo una ciudad que sea completamente plana Ujú. a una ciudad que es un valle y haya una subida muy fuerte Ujú. dentro de esos 8 kilómetros que uno tenga que ver. Entonces ahí ya hay más factores. Ujú. Y ya, más de 8 kilómetros, lo que se recomienda, que nos dijo Eric, es la intermodalidad. O sea, mezclar sistemas de transporte. Ujú. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que uno utilice transporte público, por supuesto, Ujú. autobús, metro, tren, lo que sea, y hay un término que se llama la última milla, que es desde el punto que te dejas el autobús o tren a tu punto final o a tu punto de inicio, digamos, Ujú. que ahí se utilice o bicicleta o caminar si queda a menos de 400 metros. Ujú. Entonces, por ejemplo, uno camina hasta la parada de bus y luego monta su bicicleta o va en bicicleta hasta la parada de bus, monta su bicicleta en el bus, Ujú. se baja del bus y sigue en bicicleta el kilómetro o 2 kilómetros que faltan después o algo así. Lo que pasa es que todas las personas que no utilizan carro todos los días, automóvil todos los días para ir al trabajo o lo que sea, utilizan intermodalidad de seguro. Ujú. Porque hay que caminar hacia el bus o lo que la gente hace de manera muy común, o sea, o al menos haciendo un sondeo entre mis conocidos,
La última milla la hacen con Uber. Claro. La última milla es no solo al final, también es al principio, porque uno toma Uber para ir a donde está la parada del bus y después toma el bus y en la otra última milla vuelve a tomar Uber para llegar a su casa o lo que sea. Entonces, intermodalidad hay. Lo que pasa es que de una manera más eficiente o de una manera más ideal, de acuerdo a los ideales de Janet, no me acuerdo el apellido. Sí, pero bueno, la autora del libro que comentamos, o sea, sería ideal que fuera transporte público y utilizando bicicletas y metro y tren y esas cosas. O sea, en caso de una ciudad que se pueda permitir esos, o una economía o un gobierno que se pueda permitir esos medios de transporte, ¿no? O sea, sí, pero también lo que pasa es que lo ideal sería, digamos, yo siento que las ciudades deberían hacer un esfuerzo por mejorar su sistema de transporte, porque si no lo que termina pasando es que terminan gastando un montón de dinero en calles y infraestructura para carros de la gente con plata. Y los buses es un sistema malísimo que nadie que tiene una posibilidad de utilizar un carro va a utilizar un bus. Claro, pero es que son esfuerzos esos que no son tan intuitivos o sea, no es tan obvio ver que esas son las soluciones. Por ejemplo, está lo de las bicicletas públicas, ¿no? Que ahora está es muy común en ciudades grandes, ¿no? Y ahorita en San José empezó una compañía a instalar bicicleta pública, pero son muy poquitas y lo que pasa es que, bueno, cuando yo le comentaba a la gente que son poquitas, me dicen, ¿cómo poquitas? Si son 2,000 o son 3,000 o no sé cuántas son, o son un número por ahí. Sí son pocas. ¿Por qué? Porque no es confiable, no es consistente que uno pueda utilizar una bicicleta para utilizar, digamos que yo quisiera hacer intermodalidad y utilizar una bicicleta pública para ir a tomar el bus. Pero eso no va a pasar porque son tan pocas que la densidad es muy baja o sea, no puedo confiar en eso. Sí. No puedo, si no encuentro la bici, pues voy a llegar tarde. Entonces no es algo que uno pueda utilizar bien. Con la cantidad de bicicletas que hay aquí en San José, es algo como que se pueda usar si usted se la encuentra por ahí. Entonces, si tiene suerte. Es más una curiosidad que un medio de transporte, me parece a mí. Sí, o sea, igual por algo se empieza, pero sí, sin duda, según estos cálculos, uno debería tener una bicicleta, cada vez que abre la aplicación debería haber una bicicleta a menos de 400 metros donde tú estás. Exacto, porque son los 400 metros que la gente está dispuesta a caminar de manera natural. Exacto. Ahora, justo en este momento estaba pensando que esos cálculos que nos dio Eric, que son los que estábamos dando ahorita, yo no sé si están tomando en cuenta el metro, por ejemplo. Porque claro, aquí en San José no hay, ¿no? Sino que lo que hay es autobuses y un tren. Ok. Porque quizás... ¿Pero a qué se refiere que no están tomando en cuenta el metro? Bueno, que si comparas la bicicleta con el metro, a lo mejor el metro es más eficiente. Es que el metro es muy eficiente, porque nada lo detiene. Ok. Bueno, pero es que igual el metro es completamente compatible con intermodalidad utilizando bicicleta, por ejemplo. Sí. Bueno, en los países que permiten meter... Bueno, o que hay bicicleta pública o que permiten meter la bicicleta al metro. Sí. Sí. O sea, otra de las cosas que me parece bien interesante que lograron en Nueva York fue como el cambio de mentalidad. Porque cuando construían las ciclovías, y eso pasó aquí también en San José, cuando construyeron las ciclovías la gente estaba en contra. Salían noticias de que esa ciclovía no la usa nadie, de que solamente quitaron un carril y ya. Y... Sí, hay que hacer un cambio de mentalidad completo. Exacto, y resulta que esos datos no los tengo de aquí en San José, pero... en Nueva York, por ejemplo, disminuyeron la cantidad de accidentes fatales, ¿no? Porque cuando construyeron una ciclovía implicó que se redujo el grosor de la calle y por ende implicó que la gente manejaba más lento. Y además tomaron estas medidas que les contaba, como de ampliar la acera en la esquina, para que todo el mundo fuera más visible, todos los peatones. Además, por ejemplo, otras medidas que hacen que sea más bonita la ciudad o que sea más para las personas. En muchas partes pusieron bancos para que la gente se sentara, cerraron espacios que eran estacionamiento y ahí pusieron sillas, mesas, plantas, para que la gente viviera más la ciudad y no solamente a un local comercial o a su casa, digamos, sino que la propia ciudad, porque digamos, lo que ella decía es que lo que pasaba en Nueva York es que había un gran parque, Central Park, y ya. ¿Qué pasaba con el resto? Había muy pocos espacios.
Y eso es algo que también pasa aquí en San José, aquí hay muy poquitos espacios públicos donde la gente puede simplemente estar. Sí, estar afuera. Estar afuera, exacto. Y es algo que es bastante sencillo. O sea, lo que ellos hicieron fue que compraron sillas plegables y le pidieron a los comercios alrededor que ayudaran a limpiar. Y resulta que muchos comercios, por ejemplo, estaban en contra de que cerraran porque que cerraran la calle porque decían no, es que nos vamos a quedar sin estacionamiento. Pero la idea es no, es que mira, a ti un carro nunca te compra un carro, siempre te compras un peatón. Mientras más peatones pasen por aquí. Y pasó. Digamos, los lugares empezaron a tener mejores ventas porque la gente caminaba. Claro, Nueva York es una ciudad donde mucha gente camina y utiliza transporte público. Este tipo de apuestas se pueden hacer de manera muy exacto, sencilla. O sea, obviamente en una ciudad donde nadie camina, si les quitas al lugar parqueo puede que el efecto sea inverso, sí. Inverso, exacto, pero o sea, es como todas estas cosas que se pudieran hacer y que es un absurdo que no se hagan. Por ejemplo, aquí en Costa Rica acaban de inaugurar un super proyecto ahí de una rotonda que ya no es rotonda, sino que pasan los carros por abajo y están por construir como 3 más y en ninguna hay, no solo no hay ciclovías, sino no hay por donde pueden pasar los peatones. Sí, por ahí no se puede pasar. Entonces es como, ¿cómo quieres que la gente pase? O sea, que alquile un Uber para pasar simplemente por ahí. Sí, es este modelo de desarrollo. También comentábamos relacionado con eso, que es esta cuestión de que la gente, al menos en Costa Rica, yo creo que también pasa en la mayoría de las ciudades, que se va a vivir a proyectos de vivienda lejos de la ciudad o lejos de las zonas francas y o sea, las zonas industriales donde suele trabajar la mayoría de la gente. Y es una cuestión que tiene que ver con pues gente que quiere vender apartamentos, quiere vender viviendas o condominios o estas cosas. Entonces existe esta mentalidad de vivir en el suburbio, de vivir alejado de esas cosas. Lo que pasa es que entonces esto obliga a la gente a tener que transportarse a los lugares de trabajo por intermodalidad o por vehículo. Y la gente tiene familia, tiene niños, tiene abuelos y madres. Entonces el vehículo suele darle esa libertad a la gente y darle esta comodidad a la gente para transportarse desde lejos de su trabajo y visitar a su familia y etcétera. Y bueno, está también la escuela, el colegio, que la mayoría de casos de la gente. Si uno comenta, una cosa que descubrimos con el reto es que la gente nos decía, madre, ustedes pueden hacer el reto, súper, felicidades, porque viven cerca de los trabajos y no tienen niños, ¿verdad? Bueno, también hay alternativas para los niños, pero nos mencionaban eso, claro, porque la mayoría de la gente vive así, vive, qué sé yo, a 5, 10, 15 kilómetros de su trabajo, el niño va a la escuela de otros 10 kilómetros, entonces la manera en que se la juegan es con el automóvil. Entonces está también relacionado con el modelo en que la gente, o sea, las decisiones que la gente toma con su vida, ¿no? Qué cosas prioriza, ¿no? Si quieren, porque también está una de las razones para comprar un condominio lejos de la ciudad es que probablemente son más baratos lejos de la ciudad y entonces la hipoteca va a ser más barata y qué sé yo. Entonces hay un montón de incentivos que provocan que la gente empiece a vivir así y lo que pasa es que probablemente no es tan visible cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente nosotros o sea, logramos hacer el reto porque vivimos muy cerca, pero también hay un actuar activo en eso. No es solo como, vivimos cerca por casualidad. Es una cuestión de priorización. Exacto, o sea, claro. Por ejemplo, durante el reto nosotros solíamos ir a comprar comida a otro lugar, lo cambiamos a uno más cerca. Correcto. Entonces, qué sé yo, si uno va a buscar un médico, una tienda naturista, todas las cosas las buscamos cerca, ¿no? Para no tener que usar el carro y porque odiamos el tráfico, ¿no? Sí. O sea, si a mí me invitan al otro lado de la ciudad, yo casi seguro digo no, porque no me gusta ir 40 minutos en carro o más en un tráfico horrible, en una distancia que es súper corta, pero que es muy insegura hacerla en bicicleta porque solo hay autopista para llegar allá. Y bueno, normalmente sí son como unos 8 kilómetros, digamos. Entonces, es cierto, sí somos privilegiados, pero también hay como eso, como una decisión. Sí, fue a propósito. Exacto, de hacerlo así.
Y claro, para la gente que vive más lejos sí necesita más herramientas que le brinde el Estado para que puedan transportarse de una manera más eficiente. Es que la bicicleta da más libertad que un carro. Solo con el hecho de que la puedes estacionar en cualquier lugar. O sea, dentro de una ciudad, obviamente. Pero la mayoría de las veces uno usa el carro dentro de una ciudad y va solo en el carro. Sí, y es completamente ineficiente en cuanto a espacio, por ejemplo. Exacto, o sea, en las zonas donde hay restaurantes, qué sé yo, encontrar parqueo un viernes en la noche es horrible. En bicicleta, en cualquier lugar la parqueas. Sí, o si hubiera parqueos de bicicletas sería. Bueno, pero si no hay, la estacionas en un poste. Eso está romántico, imagínense un montón de bicicletas ahí en la zona de los restaurantes. Ah, sí, sería por hasta bonito. Sí, o sea, obviamente aquí no pasa, pero es posible que empiece a pasar en algún momento. Por ejemplo, ahorita, si yo no tuviese carro, digamos, ahorita durante la emergencia del coronavirus, yo recomiendo a cualquier persona que se consiga una bicicleta. Sí. Mucho más seguro. Trayéndolo un poco al contexto de la crisis actual, que me parece también importante, porque todas estas conversaciones de New York y del reto que hicimos, no había una crisis, no había una pandemia global, ¿verdad? Pero ahorita está. Y uno de los desarrollos que hay respecto a eso, claro, la causa es evitar el contagio, pero también algo que está pasando es que no hay tanto tráfico en las calles. Y eso es provocado por que la gente se aísla, por distanciamiento social, que como le llaman. Pero bueno, y también la gente está utilizando teletrabajo. Y eso es una de las alternativas de transporte, entre comillas, que las ciudades deberían implementar. No solo para evitar el contagio, bueno, y si hace falta, pues que lo hagan. Pero también es algo que se puede tomar en cuenta para ese tipo de cosas. Es otra de las alternativas, además de la intermodalidad y medios de transporte más inclusivos y qué sé yo. Sí. El teletrabajo, hace tiempo se venía aquí conversando en Costa Rica de que el gobierno quería hacerlo para el Estado y qué sé yo, de que se usara el teletrabajo como una alternativa para aminorar el peso que tiene la red de tráfico, ¿verdad? Sí, Pues y que obviamente no solo tiene un impacto en el tráfico, sino también en el medio ambiente. Correcto. ¿No? La utilización menos de carros en general. O sea, obviamente ahorita es demasiado extremo. Yo creo que, o sea, que sí, a lo mejor es posible. La baja cantidad. Sí, digamos, con que se den beneficios de teletrabajo, así sea que a uno le exijan, digamos, por ejemplo, que las reuniones sean en persona. No, que obviamente son mucho mejor que con la conexión de internet que se va, que viene, que tal. Pero igual uno no tiene reuniones todo el tiempo, al menos yo no. Entonces, es una cosa que bueno, que se puede hacer y que mejoraría el tráfico sin duda. Pero aún así, o sea, sería bueno, pero es como solo una solución. No está afrontando el problema más macro, que es que las ciudades estén pensadas para automóviles y no para personas. Pues sí, habría que pensar qué va a suceder con todo eso en los próximos años. O sea, es difícil de ver qué está pasando ahorita y qué desarrollos puede tomar en los siguientes 2, 3 años. Y en cuanto a estas cosas del medio de transporte y también en relación con la crisis. Un ejemplo que se me ocurre rápido: es mucho más seguro para evitar contagios viajar en bicicleta que viajar en Uber o viajar en bus. En bus es extremadamente riesgoso. Incluso es más seguro, por ejemplo, que si uno tiene que buscar a la abuela. Obviamente es más difícil que la abuela se monte en bicicleta, pero que las dos personas vayan en bicicleta a que se monten en un solo vehículo. Que están ahí con el mismo aire. O sea, la bicicleta es el vehículo más seguro de todos. Sí, es de los más seguros en general. Sí. O sea, y sobre todo si fuera una ciudad en la que la mayoría de gente se transporta en bicicleta, sería súper seguro. Bueno, pero digo, ahorita con términos de contagio, pero es que ahorita más bien con menos carros, o sea, yo creo que ahorita es un momento perfecto para empezar a utilizar la bicicleta. Es un buen momento, la verdad. El otro día fuimos a la feria a comprar comida. Sí, ¿qué es? Al mercado del agricultor, o no sé cómo se le puede llamar de manera internacional. Pero sí, fuimos y fue muy tranquilo. No había nada de carros. Y bueno, y uno trae las verduras ahí en un maletín, en una cosa de transportar verduras y todo bien, en la canasta.
Sí, exacto. O sea, entonces, a pesar de que sus ciudades no tengan la infraestructura, si ustedes viven a menos de 5 kilómetros, háganlo en bicicleta, se van a divertir mucho más. Ujú. Bueno, y además, sí, el beneficio directo de andar en bicicleta, que es la misma cosa, ¿no? O sea, Exacto, andar en bicicleta, sí. el beneficio en sí mismo, sí. Exacto. Esperemos pronto sacar nuestro video del reto Ujú. de los 30 días, 45 días en bicicleta, Sí, ahí lo estamos 60 días. construyendo, ahí lo estamos crafteando. Tenemos bastante material de entrevistas y también de las experiencias de nosotros, entonces estén al tanto porque pronto sale. Sí, y también en YouTube tenemos un video sobre recomendaciones de qué ver en Netflix, Ujú. para quienes no lo hayan visto. Ujú. Me parece que cuando hicimos el último capítulo ese video no estaba ya, Ah, ok. estaba siendo realizado pero no estaba publicado. Ok. Entonces, para que lo vean, las películas que están ahí son súper buenas. Si ven alguna, nos cuentan. Si alguna que está ahí les gusta o no, nos Gustos de cuentan. todo tipo, ahí están clasificados casi que por gustos. Ujú. Sí, sí, Exacto. revisen los estatuanes, nos costó mucho trabajo. Ujú, sí, pero bueno, ahí revísenlo. Dale, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Cuídense, quédense en sus casas Gracias por escuchar. y Chao. vayan en bicicleta donde sea que vayan a ir. Así no vayan a la fiesta. Chao.